Mi esposa pidió el divorcio porque necesitaba libertad. 2 meses después, fue ella quien me rogó volver, y ya no quedaba nada que salvar. Mi esposa pidió el divorcio un martes por la tarde. No gritó ni lloró. Solo se sentó frente a mí con una calma que me desconcertó y dijo que necesitaba libertad. Esa palabra se me quedó dando vueltas en la cabeza, como si tuviera un significado oculto que yo no alcanzaba a entender. Le pregunté si había hecho algo mal, si estaba cansada de mí, pero solo repitió lo mismo, que necesitaba espacio, que no se reconocía en nuestra vida, que quería volver a sentirse viva. Llevábamos 10 años casados. Teníamos un hijo de 8, una casa modesta, rutinas normales. No éramos infelices, al menos yo no lo sentía así. Discutíamos, claro, pero nada grave. Las cosas que suelen pasar cuando el trabajo, las cuentas y el cansancio te comen los días. Por eso su decisión me dejó sin suelo. Esa noche dormí en el sofá mientras ella empacaba algunas cosas. El sonido de las cremalleras y los cajones me taladraba los oídos. No hubo abrazos, ni promesas, ni despedidas largas. Al amanecer se fue. Dijo que estaría en casa de una amiga hasta encontrar su propio lugar. Me pidió que cuidara de nuestro hijo, y eso hice. Los primeros días fueron un caos silencioso. Me levantaba temprano para prepararle el desayuno al niño, lo llevaba al colegio y luego me iba al trabajo con una sensación constante de vacío. Volver a casa era lo peor. Todo estaba igual, pero nada tenía sentido. El cepillo de dientes de ella seguía en el baño. Sus libros estaban en el estante. A veces abría el placard solo para comprobar que todavía faltaban sus cosas, como si eso confirmara que no todo había sido un sueño. Intenté no revisar sus redes, pero fallé. Subía fotos saliendo a comer, tomando café, riendo. Parecía tranquila. Mientras tanto, yo me sentía como un fantasma. Mi madre decía que todo era una etapa, que seguro volvería, pero algo dentro de mí sabía que no. Esa palabra, libertad, me daba vueltas cada noche. Me preguntaba de qué se había sentido prisionera, si de mí, de la casa o de sí misma. Cuando firmamos los papeles, lo hizo con una sonrisa cansada. Dijo que no quería que esto se convirtiera en una guerra, que quería que todo fuera civilizado por el bien del niño. Asentí sin decir nada. Era demasiado pronto para pensar en el bien de nadie. Esa noche me quedé mirando la cama vacía y entendí que mi matrimonio no había terminado ese día, sino mucho antes. Lo que firmamos solo fue la confirmación de algo que ella ya había decidido desde hacía tiempo. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que firmamos el divorcio. La casa se siente como un museo abandonado, todo está en su sitio, pero nada tiene vida. Mi hijo pregunta por su madre cada noche antes de dormir, y yo no sé qué decirle. Le repito que está bien, que solo necesita tiempo, que pronto la verá. Pero dentro de mí hay una mezcla de rabia, tristeza y una sensación de fracaso que no sé cómo explicar. He intentado llenar los días con trabajo, pero no hay manera de distraerse del silencio. Antes me quejaba de que ella hablaba mucho, ahora daría lo que fuera por oírla otra vez. He perdido peso, duermo mal, y empiezo a notar que todo lo que me rodea está impregnado de su ausencia. Hace unos días, una amiga en común me dijo que la había visto. Me preguntó si sabía que estaba reconectando con su libertad, saliendo a bares, yendo al gimnasio, rodeada de gente nueva. No lo supe hasta ese momento. Y no lo juzgo, o al menos intento no hacerlo. Pero hay algo dentro de mí que duele, una parte que no entiende cómo alguien puede desear tanta libertad como para destruir una familia entera. Intento mantenerme ocupado con mi hijo. Cocinamos juntos, jugamos videojuegos, salimos a caminar. Pero él también se da cuenta del vacío. El otro día me preguntó por qué mamá ya no desayuna con nosotros. No tuve respuesta. Me limité a decirle que los adultos a veces necesitan resolver cosas. Su silencio después de eso fue peor que cualquier reproche. A veces pienso en escribirle, en pedirle que volvamos a hablar, aunque sea para entender qué pasó realmente. Pero me detengo. No quiero convertirme en alguien que ruega por explicaciones. Ya la busqué, ya la escuché, y su decisión fue clara. Anoche soñé con ella. Estábamos los 3 en la mesa, riendo. Cuando desperté, sentí una punzada en el pecho. No sé si fue nostalgia o una especie de alivio. Lo único que tengo claro es que empiezo a aceptar que, tal vez, la libertad que ella buscaba nunca fue algo que yo pudiera darle. Actualización 2. Pasó un mes desde la última vez que supe algo de ella. Habíamos acordado mantener comunicación solo por nuestro hijo, pero hasta eso empezó a volverse irregular. A veces no respondía a los mensajes, otras cancelaba las visitas a último momento con alguna excusa vaga.
Yo trataba de no discutir, de mantener la calma por el bien del niño, pero la tensión se notaba. Una tarde, mientras lo dejaba en el colegio, lo escuché decirle a su maestra que su mamá tenía un nuevo amigo del gimnasio. Me quedé helado. No quise reaccionar frente a él, pero sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría por dentro. No tardé en confirmar lo que ya sospechaba. Una foto en redes sociales lo dejó claro, ella, sonriente, con un hombre a su lado, los dos en la playa. La publicación tenía decenas de comentarios. Qué linda pareja, se merecen lo mejor, cosas así. Me costó respirar. No porque esperara que me fuera fiel, ya no éramos pareja, sino por lo rápido que había pasado de pedirme comprensión a presumir una nueva vida. Los días siguientes fueron duros. Cada vez que mi hijo me hablaba del amigo de mamá, sentía una punzada en el pecho. Él no entendía lo que pasaba, y yo no quería envenenarlo con mis heridas. Le dije que mamá tenía derecho a conocer personas, que eso no cambiaba el amor que sentía por él. Pero en el fondo me hervía la sangre. No era solo celos. Era el golpe de darme cuenta de que toda esa historia sobre necesitar libertad era solo una forma elegante de decir que ya había encontrado a alguien más. Y lo peor es que probablemente lo conocía desde antes de irse. Empecé a reconstruirme, poco a poco. Volví al gimnasio, salí a correr, retomé amistades que había dejado de lado. Pero en el fondo, una parte de mí seguía esperando un mensaje suyo, una disculpa, una explicación. No llegó. Hasta que, 2 meses después, la puerta de mi casa sonó un domingo por la tarde. Cuando abrí, era ella. O lo que quedaba de ella. Ojeras, el cabello descuidado, y una mirada que ya no tenía esa seguridad con la que me dijo que necesitaba libertad. «Podemos hablar», dijo. No supe qué responder. Actualización 3. Entró sin esperar a que la invitara. Caminó hasta la sala y se sentó en el mismo sillón donde me había pedido el divorcio. Yo me quedé de pie, mirándola, sin saber si sentía rabia, tristeza o simple curiosidad. Había pasado tanto tiempo imaginando este momento que, cuando llegó, no supe qué hacer. Dijo que no venía a discutir. Que solo quería hablar por el bien del niño. Pero su tono temblaba. No era la misma mujer segura que se fue diciendo que quería libertad. La noté rota, cansada. Me contó que las cosas con su amigo no habían salido bien. Que él resultó ser una persona distinta, manipuladora, celosa. Que había perdido su trabajo porque mezcló lo personal con lo laboral y que ahora estaba viviendo en casa de una prima. Mientras hablaba, no la interrumpí. No por compasión, sino porque cada palabra suya me servía para entender lo que realmente había pasado. Ella no buscaba libertad, buscaba emoción, validación, algo que la hiciera sentir viva. Y cuando el espejismo se desmoronó, quiso regresar al único lugar donde se sintió segura alguna vez, nuestra casa. Extraño lo que teníamos, dijo al final, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Yo respiré hondo. Durante semanas había ensayado lo que le diría si algún día aparecía. Pero en ese instante no me salió nada. Solo la miré y le dije. No sé si lo que extrañas es a mí o la estabilidad que te daba. Guardó silencio. Bajó la cabeza. Luego intentó justificarse, hablar del niño, de cómo podríamos intentar ser amigos. Pero su voz se quebró. Antes de irse, me preguntó si podía venir más seguido, para ver al niño, para pasar tiempo con él. Acepté, por mi hijo, no por ella. Pero dentro de mí algo se movió, no era amor. Era una mezcla de compasión y distancia. Como si estuviera viendo a una desconocida con la cara de mi exesposa. Esa noche no pude dormir. Pensé en cómo alguien puede destruir algo que decía amar y luego pretender volver como si nada. Por primera vez, entendí que no la odiaba. Pero tampoco la quería de vuelta. Actualización 4. Durante las semanas siguientes empezó a venir más seguido. Al principio solo los fines de semana, para ver a nuestro hijo, pero poco a poco se fue quedando más tiempo. Cocinaba, lo ayudaba con las tareas, incluso traía postres para todos. Yo la dejaba hacer, aunque me mantenía al margen. Sabía que estaba intentando reconstruir algo, pero no tenía claro si era por el niño o por mí. Un domingo, mientras lavaba los platos, se acercó y me dijo en voz baja. ¿Podemos hablar? Supe que ese hablar no era sobre el colegio del niño. Se sentó frente a mí, respiró hondo y soltó. Me equivoqué. Pensé que necesitaba escapar, pero solo estaba huyendo de mí misma. Lo que tenía contigo era real, y lo arruiné. Por un segundo sentí que el tiempo se detenía. Esa era la disculpa que había esperado durante meses.
Pero en cuanto la escuché, entendí que ya no significaba lo mismo. Su arrepentimiento no borraba todo lo que pasó, ni el silencio, ni las mentiras. No puedes venir cuando todo te sale mal y esperar que yo te salve, le respondí. Ella bajó la mirada. Intentó acercarse, tocarme la mano, pero me aparté. Dijo que no me pedía volver, que solo quería otra oportunidad para demostrarme que había cambiado. Pero en su mirada se notaba la desesperación de quien ya no tiene dónde ir. Después supe, por una amiga en común, que el tipo con el que estaba la había dejado endeudada. Que había perdido su trabajo y que su familia no quería saber nada de ella. Lo entendí, no venía a buscar amor, venía a buscar refugio. Esa noche, cuando se fue, mi hijo me preguntó si mamá se iba a quedar a dormir otra vez. Le respondí que no, que mamá tenía su casa, y que las cosas entre los adultos a veces no son tan simples. Mientras lo veía quedarse dormido, pensé en cómo cambian las cosas. Antes yo habría dado todo por tenerla de vuelta. Ahora, verla intentar volver me dolía, pero no por amor, sino por todo lo que destruyó en el camino. Y entendí algo, cuando alguien rompe algo tan profundo como la confianza, no hay disculpa que lo reconstruya igual. Actualización 5. Las visitas empezaron a disminuir. Supongo que se dio cuenta de que ya no había nada que recuperar. Yo había dejado de discutir, de reprochar, incluso de sentir esa mezcla de nostalgia y rabia que me perseguía al principio. En su lugar, apareció una calma extraña. Un día, vino a dejar al niño después del colegio. Cuando él se fue a su habitación, ella se quedó de pie en la puerta del salón. Llevaba una blusa que yo mismo le había regalado años atrás. Todavía me queda bien, ¿no? Dijo, con una sonrisa nerviosa. Intentó acercarse. Puso su mano sobre mi brazo, como si buscara algo más que perdón. Pero esta vez, no hubo temblor ni deseo en mí. La aparté con suavidad. No lo hagas, le dije. No confundas la culpa con amor. Su rostro se quebró en un segundo. Me dijo que lo intentó todo, que me soñaba cada noche, que no podía creer que yo, quien tanto la había amado, ahora fuera tan frío. Le respondí con honestidad. No soy frío. Solo aprendí a no esperarte. Lloró, y por primera vez no sentí ganas de consolarla. Le ofrecí un vaso de agua, esperé a que se calmara, y la acompañé hasta la puerta. Antes de irse, me dijo. Solo quería volver a sentirme en casa. Y yo le respondí. Eso también lo perdiste tú, no yo. Desde entonces no ha vuelto a tocar el tema. Nos comunicamos solo por el niño. A veces, cuando viene, la noto observando mi sala como si fuera un lugar que ya no le pertenece. Y tiene razón, no le pertenece. Hace poco empecé a salir con alguien. No es nada serio, pero me hace bien. Ella lo sabe, y aunque intenta fingir indiferencia, su mirada cambia cada vez que me ve sonreír. Supongo que ahora entiende lo que significa perder algo para siempre. Actualización 6. Pasaron varios meses desde la última vez que intentó acercarse. La rutina se estabilizó, compartíamos la custodia del niño sin conflictos, cada uno con su propio mundo. Yo seguí concentrado en mi trabajo y en reconstruir algo que no sabía que había perdido, mi tranquilidad. Una tarde, mientras esperaba a mi hijo afuera del colegio, ella apareció sin avisar. Se veía diferente, más cansada, con esa expresión que uno tiene cuando la vida te devuelve todo lo que diste, pero multiplicado. Me dijo que necesitaba hablar. Accedí a caminar con ella hasta el parque donde solíamos ir los tres. Me contó que el hombre con quien se fue la había dejado. Que descubrió que él mantenía otra relación paralela y que, cuando intentó enfrentarlo, él simplemente le dijo que ya no quería complicaciones. Dijo que entendía si no quería escucharla, pero que necesitaba pedirme perdón, no por volver, sino por todo lo que destruyó sin pensar. Mientras hablaba, me di cuenta de algo que me sorprendió, ya no me dolía. No sentí ni alegría ni lástima, solo una distancia enorme. Era como escuchar la historia de alguien que alguna vez conocí, pero que ya no tenía poder sobre mí. Le respondí que aceptaba sus disculpas, pero que no podía ofrecerle nada más que respeto. Que la historia entre nosotros ya había terminado y que, si algo quedaba, era solo por nuestro hijo. Lloró otra vez, pero esta vez no hubo drama ni súplica. Solo aceptación. Semanas después, me escribió para agradecerme por no haberla humillado cuando más vulnerable estaba. Dijo que ahora entendía que la libertad que buscaba no estaba en irse, sino en ser sincera consigo misma. Fue su forma de cerrar el ciclo. Yo también cerré el mío. Vendí el apartamento donde habíamos vivido y me mudé a un lugar más pequeño, pero lleno de silencio limpio.
Planté una maceta en el balcón y cada mañana la riego con el mismo cuidado con el que antes intentaba salvar un matrimonio roto. La diferencia es que ahora sí crece. A veces mi hijo me pregunta si volveré con su madre. Le digo que no, pero que ambos siempre seremos su familia, solo que de otra forma. Creo que eso lo tranquiliza. Hoy puedo decir que no hay rencor. Lo que hubo fue un final inevitable. Ella quiso libertad, y yo terminé encontrando la mía. Gracias por leer hasta el final. Si alguna vez amaron a alguien que los perdió por buscar algo que ya tenían, espero que esta historia les sirva para recordar que a veces el cierre no llega con un portazo, sino con silencio y paz. Si les gustó esta historia, suscríbanse al canal para escuchar más confesiones como esta.